Avianca 9351, pista 13 derecha, viento cruzado 050 grados 03 nudos, autorizado a aterrizar, precaución a la turbulenta, al 787 rota posterior kilo 5. Aterrizar 13 derecha, Avianca 9351, gracias. Secretos y sabores de Cartagena de Indias, una guía para enamorarse. Bienvenidos a uno de los destinos más encantadores de América Latina. Ven, camina conmigo por las calles empedradas, respira el aroma del mar Caribe y descubre los secretos mejor guardados de Cartagena de Indias, una joya al norte colombiano que enamora a todos los que la visitan. Cartagena no es solo un lugar, es una historia que sigue latente. Fundada en 1533 por Pedro de Heredia, esta ciudad amurallada fue uno de los principales puertos durante la época colonial, testigo de batallas, saqueos y también de resistencia. Caminar por sus murallas es recorrer siglos de lucha y libertad. Una ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un gran museo a cielo abierto. Sus balcones llenos de bugambilias, sus plazas con esculturas de próceres e iglesias centenarias te transportan al corazón del virreinato español. Pero aquí, el pasado no se conserva en silencio, se canta, se baila y se celebra todos los días. Uno de los puntos más imponentes, el Castillo San Felipe de Barajas, una obra maestra de la ingeniería militar del siglo XVII. Desde sus torres se domina la ciudad y el mar, como un centinela eterno. En contraste con la solemnidad de la piedra, está el barrio de Getsemaní. Antiguamente habitado por esclavos libertos y artesanos, hoy vibra con murales llenos de color, músicos callejeros, y una energía creativa que lo convierte en el alma bohemia de Cartagena. Aquí, cada callejón tiene una historia, cada rincón es un poema visual. Y si Cartagena entra por los ojos, también conquista tu paladar. Su gastronomía es un cruce de culturas, indígena, africana, española, árabe y caribeña. Prueba una arepa de huevo en la esquina, saborea una posta cartagenera en un restaurante de tradición o atrévete con un cóctel de mariscos callejero recién preparado. El mercado como Basurto, aunque caótico y bullicioso, es una explosión de autenticidad donde se mezclan los olores del coco, el plátano, el pescado fresco y las especias que solo se consiguen allí. Pero Cartagena también es azul. A pocos minutos en lancha te esperan las Islas del Rosario, un paraíso de aguas cristalinas, arrecifes de coral, arenas blancas y maravillosos sitios para esparcimiento. Allí el tiempo se detiene. Puedes bucear entre peces tropicales, descansar bajo palmeras o simplemente dejar que el sol te abrace. Y si buscas una experiencia más íntima con la naturaleza, en el continente, visita La Boquilla, un pueblo de pescadores donde puedes recorrer los manglares en canoa, guiado por hombres y mujeres que conocen el ecosistema como la palma de su mano. Es un contacto directo con la vida sencilla, la cultura afrodescendiente y el respeto por el entorno natural. Al caer la tarde, Cartagena cambia de ritmo, pero no de intensidad. El sol se despide con un espectáculo sobre el mar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Es el inicio de la hora mágica para caminar por Boca Grande, mangas zonas modernas con su línea de rascacielos, la bahía y playas urbanas, o regresar a la ciudad vieja para tomar un cóctel en una terraza colonial. La vida nocturna es una mezcla de música de tambores, champeta, vallenato y salsa. En cada esquina, un grupo toca en vivo. En cada plaza, se improvisa un baile, y en cada bar, un visitante se convierte en cartagenero por una noche. Cartagena es mucho más que un destino turístico. Es una experiencia sensorial y emocional. Es una ciudad para caminar lento, escucharla con atención y saborearla sin prisa. Es un abrazo cálido del Caribe,
un libro abierto de la historia de América, y una fiesta constante donde todos son bienvenidos. Si alguna vez soñaste con un lugar donde el tiempo se mezcle con la eternidad, ese lugar ya tiene nombre, Cartagena de Indias. Ajá. ¿Y tú, cuándo vienes a disfrutarla? Soy Carmelo Bolaño. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y comparte.